Era otoño de 2022, y yo estaba empezando mi tercer año como madre de un niño de 8 años. Siempre trato de involucrarme en la escuela, asistir a eventos y conocer a los maestros, así que esa noche fui a la reunión de padres y maestros en la primaria donde estudiaba mi hijo. La escuela estaba llena de familias, charlas y risas, el olor a café recién hecho flotando en el aire, y todo parecía completamente normal. Yo estaba allí, con mi abrigo gris, mis botas marrones y cargando mi bolso lleno de papeles y lápices de colores que mi hijo siempre me pedía llevar. Pensé que sería una noche rutinaria, pero desde el primer momento tuve la sensación de que alguien me observaba, algo que no podía identificar todavía. Mientras caminaba por el pasillo para acercarme al aula de mi hijo, noté a un hombre de pie cerca de la entrada, más atrás, como si no formara parte del grupo. Llevaba una chaqueta azul oscuro, un gorro gris y tenía los ojos verdes, intensos, fijos en mí, sin parpadear demasiado. Traté de ignorarlo, pensando que sería solo un padre o un visitante perdido, pero mientras más me movía, más lo veía, siempre a distancia, siempre observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era paranoia, era algo en la manera en que me miraba, como si supiera exactamente quién era y lo que estaba haciendo en ese momento. No podía quitarle los ojos de encima, y eso me hizo sentir vulnerable de una manera que no había sentido en años. Después de hablar con el maestro de mi hijo y revisar algunas tareas, intenté concentrarme en las conversaciones con otros padres, pero cada vez que levantaba la vista, veía al hombre nuevamente. Esta vez estaba al otro extremo del gimnasio, apoyado contra una columna, cruzando los brazos y observándome mientras sonreía apenas, de manera extraña. Mi corazón empezó a latir más rápido, y tuve que recordarme que no había hecho nada para llamar la atención de nadie. Cada vez que giraba la cabeza, él parecía moverse de forma casi imperceptible, siempre manteniendo la distancia, pero nunca desapareciendo de mi vista. Al salir del gimnasio, con mi hijo caminando a mi lado, noté que él también estaba afuera, cerca del estacionamiento, entre los árboles que bordean la escuela. No podía ser coincidencia, mi instinto me gritaba que ese hombre me estaba siguiendo. Intenté mantener la calma, decirle a mi hijo que todo estaba bien, pero sentí un nudo en el estómago y un sudor frío recorriendo mi frente. Cada coche que pasaba parecía más lento, cada sombra me parecía que se movía. La sensación de ser observada se volvió casi tangible, y empecé a cuestionarme si realmente conocía mi entorno o si él llevaba días, semanas, estudiando nuestros movimientos sin que yo me diera cuenta. Esa misma semana, empecé a notar pequeños detalles fuera de la escuela. Caminando hacia la tienda con mi hijo, lo vi a lo lejos, detrás de un arbusto, como si estuviera esperando que saliéramos. Al principio pensé que me estaba imaginando las cosas, que quizá era otro padre o un vecino, pero su postura y la forma en que mantenía la mirada fija en mí eran demasiado familiares. Sentí un escalofrío que me subió desde la nuca hasta la espalda. Cada vez que intentaba mirar a otro lado o distraerme con algo más, mis ojos volvían a encontrar los suyos, observándome desde la distancia, implacable, silencioso. Una tarde, recogiendo a mi hijo del colegio, noté que el hombre estaba cerca del portón de salida, apoyado contra la pared de ladrillos, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada. Mi hijo me preguntó por qué estaba tan serio, y yo no sabía qué decirle, solo le sonreí débilmente mientras mi mente empezaba a girar en 1000 direcciones. ¿Por cuánto tiempo había estado siguiendo nuestros movimientos? Había observado dónde vivíamos, qué hacíamos los fines de semana. Sentí una mezcla de miedo y paranoia que nunca había experimentado antes. Era como si cada paso que dábamos estuviera registrado por sus ojos, y esa sensación de vulnerabilidad me hizo querer correr y no mirar atrás nunca más. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina con las ventanas abiertas, sentí una presencia extraña afuera. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que lo vi apoyado contra el coche de un vecino, justo al otro lado de la calle. No se movió cuando me miré a través del cristal, solo me observaba, como midiendo cada movimiento mío. Mi corazón empezó a latir con fuerza y sentí un nudo en el estómago. Cerré la ventana de golpe y bajé las persianas, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen de sus ojos verdes, penetrantes, que parecían atravesar la distancia y encontrarme incluso dentro de mi propia casa. Esa misma noche, mientras revisaba las tareas de mi hijo, escuché un golpeteo muy leve en la puerta trasera. Mi instinto me decía que no era casualidad. Aferré a mi hijo y fui a mirar por la mirilla, nada. Pero al volver, mi hijo señaló hacia la ventana de la sala y mi sangre se heló.
Ahí estaba, de pie en la oscuridad, apenas iluminado por la luz de la farola de la calle, como si supiera exactamente cuándo mirar para ser visto y cuándo desaparecer. No hizo ningún movimiento brusco, ni gritó, ni intentó llamar la atención. Simplemente estaba allí, observándonos, y en ese momento comprendí que no era un encuentro casual, estaba siguiendo cada uno de nuestros pasos. Al día siguiente, decidí hablar con otros padres en la escuela para ver si alguien más había notado algo extraño, pero nadie parecía haber visto nada fuera de lo común. Mientras caminábamos hacia el aula de mi hijo, sentí esa misma sensación familiar, alguien observándonos. Y ahí estaba él, más cerca que nunca, parado junto a un árbol en el patio, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. Intenté mantener la calma frente a mi hijo, pero era imposible no sentir que estábamos siendo vigilados, que nuestra rutina diaria ya no nos pertenecía. Cada sonrisa que intentaba poner se sentía forzada, y cada paso que daba estaba lleno de ansiedad, preguntándome si él me seguía incluso hasta la esquina siguiente. Esa noche, cuando acosté a mi hijo, cerré todas las ventanas y revisé las puertas 3 veces. Me senté en el sofá, intentando tranquilizarme, pero mi teléfono vibró con una notificación, alguien había dejado un pequeño paquete en la puerta. Temblando, abrí la puerta con cuidado y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una foto de mi hijo jugando en el parque esa misma tarde, y en la parte trasera, escrita con tinta negra, la frase, "Te veo todos los días". Sentí un miedo paralizante. Nunca habíamos compartido nuestra rutina con nadie, y eso significaba que él nos estaba observando de cerca, mucho más de lo que yo podía imaginar. Al día siguiente, decidí instalar cámaras de seguridad en la entrada de la casa y en el patio trasero. No quería que mi miedo me paralizara, pero cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Esa tarde, mientras esperaba los resultados de las cámaras en mi teléfono, vi algo que me heló la sangre. El mismo hombre caminaba lentamente frente a la escuela de mi hijo, justo cuando salían los niños. Se movía con calma, sin apresurarse, y cuando me miró directamente a través del cristal de la cámara, tuve la sensación de que estaba retándome, de que sabía que lo estaba vigilando ahora. La impotencia y el miedo se mezclaban en mi pecho, y no podía pensar en nada más que proteger a mi hijo. Esa noche decidí que era hora de hablar con la policía. Les conté todo lo que había pasado, mostrando las fotos, los vídeos y el sobre con la amenaza escrita. Los oficiales me escucharon con atención y me dieron recomendaciones sobre cómo protegernos, alertar a la escuela, registrar cada aparición del hombre, y mantenerse siempre alerta. Me sentí aliviada de que al menos alguien estuviera tomando la situación en serio, pero al mismo tiempo, el miedo no desapareció. Cada vez que mi hijo jugaba en el patio, sentía que sus ojos verdes podían aparecer entre los árboles en cualquier momento. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que salíamos de la casa, yo revisaba los autos estacionados, las sombras detrás de los arbustos, cada movimiento sospechoso. Una tarde, mientras recogía a mi hijo de la escuela, lo vi de nuevo, parado al otro lado de la calle, observándonos como si estuviera esperando el momento perfecto para acercarse. Mi corazón se aceleró, y tuve que sujetar a mi hijo con fuerza para que no notara mi miedo. Por primera vez, comprendí que esto había dejado de ser solo una coincidencia, alguien estaba siguiendo cada paso que dábamos, y parecía disfrutar del miedo que nos estaba provocando. Una noche, después de acostar a mi hijo, escuché un golpe suave en la puerta trasera. El miedo me paralizó al principio, pero respiré hondo y llamé a la policía de inmediato. Cuando llegaron, revisaron los alrededores y encontraron una mochila pequeña apoyada contra la puerta, sin nadie cerca. Dentro había varias hojas con recortes de fotos de mi hijo y mi familia, recortes de nuestros rostros de folletos escolares y periódicos locales, y un pequeño mensaje: "No puedes esconderte de mí". Esa sensación de violación, de que nuestra intimidad había sido invadida, me dejó temblando toda la noche. Decidí que no podíamos seguir viviendo con ese miedo constante. Hablé con la directora de la escuela y le conté todo lo que estaba pasando, mostrándole las fotos y los mensajes. Ella inmediatamente autorizó que mi hijo fuera acompañado por un miembro del personal durante la salida, y también se reforzó la seguridad en todas las entradas. Sentí un poco de alivio, pero la sensación de que él seguía ahí afuera no desaparecía. Cada vez que cerraba los ojos por la noche, lo veía parado en la distancia, observando, esperando que bajara la guardia. Además, contraté un sistema de alarma más completo para la casa y un vecino amigo mío se ofreció a quedarse algunas noches cerca de nosotros, para que no estuviéramos solos.
Poco a poco, con estas medidas,